Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Montserrat Casarín Torres y esta es una entrevista para Wikimedia. Aquí nos encontramos con el egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación, Rodolfo Serralde. ¿Cómo está? Hola, Monserrat. Bien, bien. ¿Y tú? Bien, muchísimas Qué gracias. bueno. Bueno, pues aquí venimos a hacerle unas ciertas preguntas sobre pues cómo fue la carrera, qué tal estuvo estar en esta universidad. Y bueno, para empezar, ¿qué podría contarnos un poco de usted? Pues mira, yo soy el segundo hijo de una familia de 6 hermanos. Somos 3 hombres, 3 mujeres. Eh, ya todos de 50 años para arriba, o sea, ya estamos grandecitos. De hijos de Rodolfo y de Marta, que estuvieron juntos por más de 50 años, hasta que mi papá falleció. Mi papá y mi mamá tuvieron esta visión de tratar de brindarnos como hijos la mejor educación y la mejor formación. De hecho, mi papá nos decía, yo no les voy a heredar coches, no les voy a heredar casas, no les voy a dar viajes, les voy a dar educación, aprovechen. Y se esforzó para tener 6 hijos en escuelas privadas. La verdad es que yo veía a mis papás salir adelante, no era fácil, familias de clase media. No es que sufriéramos de hambrunas, pero como todas las familias de clase media mexicana hubo épocas muy bollantes en donde tuvimos oportunidad de viajar todos juntos al extranjero y hubo otras épocas en donde mi papá vendía coches para liquidar pendientes financieros, pero bueno, finalmente lo logró. Los 6 hermanos terminamos cada uno las carreras que nos decidimos estudiar y curiosamente una parte importante de los 6 estudiamos cosas relacionadas con comunicación. Hay 2 publicistas, habemos 2 comunicólogos, hay un administrador de empresas que él estudió en el ITAM y hay un administrador de empresas turísticas o en turismo que es egresado de aquí de la UIC también. De la UIC egresamos 3 de los 6. Ah, qué bien. O sea, todos van como por una cierta Fue algo carrera. muy curioso. Probablemente tenga que ver, digo, evidentemente todos influenciados por los medios de comunicación, pero también tiene que ver en una medida importante que mi papá tuvo una revista junto con uno de sus hermanos y la revista estuvo funcionando por más de 30 años. Entonces todos tuvimos que ver en el trabajo de la revista, todos nos formamos en eso. Y fuimos 6 hermanos de personalidades bastante extrovertidas, todos. Algunos un poco más reservados, otros más públicos, muy vinculados a la música, porque a mis papás les gustaba mucho cantar y a mis abuelos también y a mis tíos. Y entonces éramos la típica familia de hermanos que cantaban todo el tiempo. Ujú. Y esta idea de cantar todo el tiempo hace que, por lo menos en mi caso y en el caso de otra de mis hermanas, de Gabriela, nos empezó a acercar y a darnos como una especie de seguridad y de formación, ¿no? Yo por mi parte, confieso que no fui un buen estudiante ni en la primaria, ni en la secundaria, y probablemente hasta que reprobé año en la preparatoria cambié ese curso, ¿no? Era una persona que me gustaba estar siempre de buenas, contando chistes, siempre muy respetuoso. Mis maestras se acordaban de mí como un niño muy bien educado, pero educado desde enfoque del comportamiento social, ¿no? No decir groserías, no agredir a nadie, etcétera. Pero no era un niño que hiciera las tareas, me daba flojera. A mí me gustaba dibujar, eso me encantaba. Más Entonces, artístico. sí, y era muy chistoso porque pasaba medio año y yo seguía haciendo portadas de los libros, de las cuadernos. Me decía mi mamá, ¿qué tienes de tarea? Ah, tengo que hacer una portada, ¿no? O sea, ya a la mitad del año. Curiosamente, yo fui un niño que creció rápidamente, ¿no? Fui un niño que fue un niño grandote, ¿no? Cuando entré a la secundaria, a los 12 años, yo medía unos 75 y ya hablaba, no como ahorita, pero muy parecido a como hablaba ahorita. Me maduró la voz muy joven. Y entonces, siendo un mal estudiante, era una buena persona para exponer. Y a mis maestros les gustaba. Y siempre por parte de la familia de mi mamá, de mi abuela Elvira, había este gusto por los poemas, por la poesía, por la parte muy romántica de la música.
Y entonces empecé a meterme a leer poesía y a entrar en los concursos de declamación y de oratoria. Y pues la verdad es que fue algo que me empezó a fincar a mí una sensación de seguridad. Entonces, mi voz, de alguna forma, ha sido una herramienta que me ha ayudado a sentirme más seguro, a desarrollar mis habilidades como un comunicador oral, ¿no? En donde me siento cómodo hablando más que escribiendo. Y sí lo hago, pero me cuesta más trabajo. Y, y me gustaba mucho dibujar. Entonces, mi primera idea fue em, dedicarme a estudiar diseño gráfico, porque me encantaba dibujar y no era mal dibujante. Sin embargo, mi papá fue el que me hizo cuestionar si verdaderamente el diseño gráfico iba a ser una carrera que iba a tener las posibilidades que yo me imaginaba. Aquí vale la pena decir que mi papá discriminaba mucho a los diseñadores gráficos, porque él, teniendo una revista, pensaba que los diseñadores gráficos cobraban mucho por algo que hacían los dibujantes. Sin embargo, mi papá no reflexionaba en la profundidad del conocimiento de un diseñador gráfico, pero cuando yo le dije que quería dedicarme al diseño, me cuestionó y me dijo, ¿por qué mejor no estudias comunicación? O sea, primero me dijo, oye, arquitectura o derecho, Sí, ¿no? No, claro. no te callas, ¿por qué no estudias derecho? Y o te gusta dibujar, ¿por qué no estudias arquitectura? Y yo le decía, es que me gusta más el dibujo, pero enfocado a comunicar cosas. Y él fue el que me dijo que estudiara comunicación. Ya estando tuvimos un accidente de producción que rápidamente se verá solucionado. Gracias. Ya estando en el momento de seleccionar carrera, en tercero de prepa, es que decido venir a la Universidad Intercontinental porque pregunté cuál era la mejor universidad en el sur de la ciudad, porque pues yo vivía en el sur, de comunicación y que estuviera dentro de las posibilidades de poderse pagar, ¿no? Porque también una parte Sí, importante claro. que tiene que ver para que pueda haber 6 hermanos estudiando en carreras privadas es que sea financiable. Vine a la universidad, conocí las instalaciones, las cabinas de radio, esta cabina donde estamos ahora, el foro de televisión, y me quedé impactado, me quedé emocionado. Curiosamente, yo conocía el campus de años atrás, pero por otros motivos. Como yo, entre mis facultades vocales está el que canto, venía a los festivales musicales que organizaba la universidad, venía a cantar con la preparatoria, etcétera. Entonces yo conocía el campus, me gustaba mucho, se me hacía un lugar espectacular, me gustaba mucho que estuviera tan rodeado de árboles. Y cuando vine a la universidad, pues era un proceso de selección muy largo, no era nada automático. Tenías que presentar examen de psicométrico, hacerte una evaluación para ver cómo estabas en tus facultades cognitivas. Después tenías que hacer examen de conocimientos generales, de redacción y de ortografía. Y ya que pasabas todo eso, tenías una entrevista con el que era el director de la Escuela de Comunicación, en esa época el profesor Francisco Ontiveros. Y ya después de todo eso, te decían si habías pasado o no habías pasado y procedías a escribirte. En mi generación, que entré en el 86, éramos 5 grupos de aproximadamente 35 personas por 5. Había 3 grupos matutinos y éramos la primera generación que tenía el grupo vespertino. Yo estuve dentro de estos, en el primer semestre, en estos grupos vespertinos. Y cuando entré a la universidad, que entré pues muy emocionado por ya llegar a este momento donde ya siendo adulto, un adulto joven, pero adulto finalmente, yo ya trabajaba con mi papá, ya trabajaba en la revista, ya tenía responsabilidades ahí dentro de la misma revista. Em, pero en mi mente decía, bueno, lo que yo voy a hacer es que en las mañanas me voy a ir a trabajar y en las tardes me voy a ir a la universidad y voy a hacer mis trabajos, mis tareas y voy a hacer un tránsito libre por la universidad, voy a aprender y no me voy a meter en problemas, ¿no? Ya venía yo de aprender sobre mis errores, de convertirme en una mejor persona conmigo mismo, después de haber reprobado año y me vengo a meter a la universidad y cuando empiezo a conocer la universidad y las cosas que se hacían dentro de la universidad y recibimos las palabras de bienvenida por parte del rector y por parte del que era el maestro, era el padre Esteban Martínez de la Serna en esa época.
y del profesor Francisco Ontiveros, nos hicieron un gran hincapié en el sentido de proyectar la imagen de la universidad. O sea, nosotros sabíamos que era una buena universidad y queremos que todo el mundo sepa que es una muy buena universidad. Y eso me quedó muy cimentado en el cerebro, a mí y a todos mis compañeros, o a una parte importante de mis compañeros. Junto con eso, nos invitan a formar parte del grupo de relaciones públicas, así se le llamaba, que éramos los que recibíamos a los conferencistas y los despedíamos y les dábamos café, etcétera, para la Semana de la Comunicación. En esa época, solamente eran 3 días de conferencias en las mañanas. No había exposiciones, no había conciertos, no había actividades culturales. Estaba muy focalizado en eso. Me encantó, me fascinó. Mm. Y conforme fui avanzando en la escuela, en el primer año, en esa época, no sé cómo está el plan ahora en ese sentido, pero en el primer año llevábamos fotografía. Entonces te vas enamorando de las cosas que vas Sí, haciendo, poco a ¿no? poco. Conoces la fotografía y conoces el proceso de tomas y empiezas a hablar de composición y de iluminación y de narrativa visual, etcétera. Nos empezábamos a enamorar de eso. En el segundo año de la carrera, en tercer o cuarto semestre, llevábamos una materia que hoy día ya no se da, que se llaman programas audiovisuales, que era hacer presentaciones con diapositivas, pero no era solamente con un carrusel, ¿no? O sea, con muchos carruseles y grabábamos el audio y llevábamos radio. Cuando empecé a llevar yo radio, mi maestra de radio me dijo, tienes muy bonita voz, deberías dedicarte a la locución. Entonces ella fue mi motor adicional, además de las porras que ya traía yo por parte de mis profesores que me odiaban como estudiante, pero les gustaban mis exposiciones de la secundaria, y de mi formación cantando, la maestra me empieza a impulsar para que empiece a trabajar en esto. Y esto te lo comento por lo siguiente. Cuando viene la siguiente semana de la comunicación, un año después de haber entrado a la escuela, desarrollamos un proyecto para tener una estación que transmitiera durante toda la semana, durante la semana de la comunicación. Un proyecto en donde estábamos involucrados estudiantes y maestros, ¿no? Porque la idea era que los maestros nos incentiváramos a participar, pero que nosotros nos hiciéramos responsables y entonces empezamos a generar proyectos y contenidos. Y como yo estaba metido en radio, el amor en ese momento estaba en la radio y en los programas audiovisuales. Después de ese año, junto con otras amigas, metimos una iniciativa para fundar una estación de radio internet que se llamaba Stereo Week. Yo estuve solo en la iniciativa de inicio porque mis intereses se fueron por otro lado, que ahorita te voy a comentar. En ese momento, Adriana de Checo y Chelito, que no recuerdo su apellido, perdón, Chelito, y yo metimos un proyecto y una carta a rectoría y presentamos al profesor Ontiveros y al padre Esteban Martínez de la Serna el proyecto para que nos autorizaran tener la estación de radio aquí, que iba a transmitir a la cafetería. La cafetería se encontraba en el sótano del edificio América, donde está hoy día el Centro de Lenguas. Ahí estaba la cafetería. Y entonces nos dejaban transmitir un par de días a la semana durante ciertos horarios y transmitíamos desde esta cabina, si mal no recuerdo. Sí, se sacaban cables por la ventana y esos cables llegaban hasta las bocinas, que eran unas bocinas horribles, sonaban espantoso, pero era nuestra realización en función de empezar a hacer comunicación, empezar a generar Y ustedes contenidos. nos sintieron un sueño. Exactamente. Sí. ¿No? Y fueron grandes prácticas. El caso es que ese fue el proyecto y cuando estaba yo con mis amigos ya en el segundo año, el segundo semestre, me paso al turno matutino junto con un grupo de amigos que estaban igualmente involucrados conmigo en estos proyectos. Nos surge la idea junto con otras dos personas, Roberto Aguilar y Ángel Núñez, ¿por qué no organizamos la Semana de la Comunicación? Normalmente la semana la organizaban los alumnos del último año, séptimo y octavo semestre, ¿no? Nosotros íbamos a entrar a quinto y sexto. Y entonces dijimos, queremos concursar por esto. Y entonces organizamos nuestra planilla, metimos nuestro proyecto, hicimos campaña, fuimos a los salones a hablar, hubo debates y perdimos. Pero dentro del proyecto que traíamos como estudiantes era un concurso
Interuniversitario de Medios de Comunicación. La WIC en ese momento, su gran fortaleza era que los estudiantes de aquí producían. Sabían producir televisión, sabían producir radio, sabían hacer fotografía, o sea, era su gran fortaleza. Y entonces lo que hicimos fue generar un proyecto que en su primera emisión, el CIMCO, era un concurso de publicidad. Nos lanzamos, esa era nuestra punta de lanza de nuestra campaña. Y lo que sucedió en ese momento es que perdimos las elecciones, ganaron los de séptimo y octavo, y les dijimos, oigan, de todas maneras nos gustaría ver si podemos hacer este concurso. Y nos dijeron, órale, perfecto, van, ustedes lo pueden hacer. Y empezamos a organizarlo. Armamos un equipo más grande, una amiga que era una bala para hacer estas cosas, que se llama Delia Mezquita, que eventualmente se dedicó a las relaciones públicas, empezó a conseguir patrocinadores, conferencistas, empezamos a ir a conseguir premios, ¿no? Íbamos con las agencias de publicidad que en nuestra falta de conocimiento profundo del ámbito publicitario, pues decíamos, ¿con qué agencias? No, pues McCann Erickson, nos sonaba muy fuerte McCann, que es una gran agencia internacional. ¿Y cuál otra? Walter Thompson, ok. Entonces fuimos con esas dos agencias y les dijimos, traemos este concurso y queremos que ustedes sean nuestros patrocinadores. Y bueno, pero ¿qué les damos de premio? Queremos ser nuestros jurados, junto con otras personas que vamos a llevar de medio, y quien gane, que le den, que sean becarios durante un año con ustedes, a los ganadores. ¿Y quiénes van a concursar? Pues vamos a convocar a todas las universidades del área metropolitana. Y nos dijeron que sí, pero igual fuimos con Mexicana de Aviación y conseguimos boletos de avión y fue uno de nuestros compañeros, Tomás Sáiz, su papá era socio de un grupo de destinos turísticos que se llamaba Pacífica, que tenían un hotel importante o un lugar importante que era tiempo compartido en Iztapas y Guatanejo, entonces conseguimos premios en Iztapas y Guatanejos, Varias cosas. con distribuidores de marcas conseguimos cámaras de video para premios, muchas cosas. Y volteamos a ver a los organizadores y todavía no tenían nada organizado. Y entonces hubo un día que en una junta les dijimos, oigan, ¿qué onda? ¿Cómo van? No, es que estamos en el último año y es complicado. Y estamos organizando la graduación también y los mariachis. Ok. Entonces les dijimos, si no pueden, dedíquense a su último año. Y ustedes saben eso. Y nosotros tomamos el control ahorita. De primera instancia no lo tomaron como algo bueno, sin embargo, entendieron que pues, nosotros veníamos con mucho impulso y con muchas ganas de salir adelante y dijeron, está bien, pero es su responsabilidad. Y lo hicimos. Y el resultado fue que hicimos el evento más grande que se había hecho en la universidad hasta ese momento. Tuvimos conferencias día y noche, tuvimos presencia de medios, trajimos a personas muy conocidas en ese momento en los medios de comunicación. Trajimos muestras de cine, una amiga, Gabriela Ledesma y Adriana Ordóñez, se dedicaron tenían relación en ese momento porque estaban haciendo su servicio social o alguna cosa así con la Cineteca Nacional y consiguieron una muestra, una copia de La Última Tentación de Cristo, de Martin Scorsese. La proyectamos, fue un hitazo, la quisimos proyectar solo un día y fue tal el éxito que todos los días la proyectamos durante toda la semana y la fila era eterna. Era una época en donde los cañones de video para proyectar imágenes eran enormes. Pesaban 30 kilos, 40 kilos y montarlos en una sala de proyección significaba que tenía que ir alguien a ajustarlos. Entonces no era tan fácil salir y decir, tráete un cañón y proyecta aquí. O sea, porque tenía que venir el técnico a hacer la instalación. Y la unidad de comunicación tenía 2 salas de proyección de video que creo que todavía hoy existen, pero la verdad es que hoy día ya ni son tan necesarias porque todos los salones tienen o pantallas o proyectores. Pero una sala la teníamos ocupada prácticamente para eso. El caso es que fue tal el éxito de nuestra Semana de la Comunicación
que nos pidió la dirección de la universidad que hiciéramos otro evento en la 7ª semana de la comunicación. Entonces nosotros organizamos 2 semanas de la comunicación. Éramos los primeros en hacer eso. Y no sé si se repitió después. Agotador, cansado, sin embargo, con muchísima satisfacción. Muchísima satisfacción. La práctica nos dejó la experiencia de acercarnos ya desde como adultos, estudiantes de comunicación, acercarnos con empresas, con agencias, con actores de la comunicación que eran conocidos, con Gutiérrez Vivó, por ejemplo, con Pedro Ferriz de Con, o con Javier Solórzano, con todos ellos que son comunicadores que fueron o son todavía muy encumbrados en su momento, que vinieran a platicarnos. En una época en donde no nos cobraban por venir, porque ahora ya todo mundo cobra, ¿no? Se vuelve muy complejo. En esa época nadie cobraba. En el segundo 5, por ejemplo, Denise, ¿cómo se llama? No, Carmen Aristegui fue jurado del segundo 5. O sea, traíamos a muy buenos representantes de los medios de comunicación a que se involucraran en este tipo de cosas. Entonces, pues yo a lo largo de todo eso, además, seguí trabajando con mi papá en la revista. Durante los 4 años que se llevó mi carrera, pues yo estuve metido en la revista. Evidentemente, organizar estos eventos te quita mucho tiempo. Pero afortunadamente hubo maestros que nos apoyaron. El profesor de Derecho, por ejemplo, Luis Miguel Hernández, que es conocido como el Chaval, que hoy día vive gran parte de su tiempo en Europa porque se dedica a los temas relacionados con la denominación de origen. Él ha hecho que se valide la marca o la denominación de origen, por ejemplo, del mezcal en todo el mundo. Y él es un custodio de eso, es su gran misión. Y la verdad es que le ha ido muy bien, es un tipazo, chaval. Chaval, si me ves, saludos. Fue una persona que nos apoyó muchísimo en todo este tipo de cosas y los maestros en general nos apoyaban, se involucraban mucho para que los alumnos participaran. Y pues evidentemente buscábamos incentivar a que los alumnos sintieran esa misma necesidad de formar parte de eso. Y eso hizo que mi relación con la universidad, que ya de por sí era buena, se volviera así, una amalgama, ¿no? Y justamente con esto, o sea, que me dice que hizo que se juntara más hacia la universidad, para usted, ¿qué significa la Universidad Intercontinental? Híjole, mira. Intercontinental. La WIC. Te puedo decir que parte de mis mejores años, no todos, porque de todas las épocas siempre saca uno buenos recuerdos. Uno piensa que no, pero me he reencontrado con mis compañeros de la primaria y yo decía, no me voy a acordar de ellos, y te los encuentras y les estiras la cara y ya de abajo de las arrugas descubres a las personas y te empiezas a acordar de esas cosas. Pero los amigos más cercanos que tengo desde hace 35 años son de la universidad. Se estudiaron conmigo. Y son personas que forman parte de mi vida íntima, ¿no? Son mis mejores amigos. Hemos estado en los momentos más duros y en los momentos más dichosos, en nacimientos y en funerales y en bodas y en divorcios. Y todos guardamos un recuerdo muy feliz de la época universitaria. Siempre nos acordamos de la WIC bien. Tengo, como todo el mundo, tengo el grupo de compañeros de la WIC, y pues siempre hay como esta idea de volvernos a reunir después de muchos años. No lo hemos logrado porque las agendas se vuelven más complicadas y hoy día ya muchos ya son abuelos, entonces ya todo eso todavía lo vuelve todavía más complicado. Entonces, mi esposa también estudió aquí en la WIC. Ella es Julieta. Julieta, que tiene más de 30 años trabajando en Televisa. No, y es el lugar en donde ella siempre quiso estar. Entonces, qué padre, y ahora es productora asociada y está muy contenta. Ella hace telenovelas y es una orgullosa productora de telenovelas. O sea, cuando alguien denosta el género, ella dice, no has visto telenovelas. También fue egresada de aquí. Es egresada de aquí. Yo salí en el 90, ella salió en el 93, 94. Es más chica. Es una bebé.
Ah. Este, ¿qué más te puedo decir de la WIC? En el 92, 93 entré a dar clases. Primero vine a cubrir a un amigo que por motivos de trabajo tuvo que faltar, o incluso creo que hasta porque se casó. Eduardo Díaz Francés, que es de mis mejores amigos. Y después, al año siguiente, uno de los profesores que daba la materia de producción audiovisual falló y me invitó el profesor Ontiveros a que viniera a dar clases. Y entonces del 93 al 2007, 2009, enero de 2009, estuve trabajando de forma continua dentro de la universidad. Entonces, mi relación con la universidad, con el desarrollo de la universidad, con los egresados de la universidad ha sido enorme. Gran parte de mis clientes, o una parte importante de mis clientes en el ámbito, por ejemplo, de la locución, viene de aquí, de exalumnos de la universidad, que pusieron sus empresas o que se convirtieron en editores o que son productores y que saben que te dedicas a tal o cual cosa, en mi caso la locución. Me han llamado y he formado parte de campañas, algunas campañas importantes, y de ahí he conocido otras personas Sí, que claro. eventualmente he traído a la universidad para que den clases. Ujú. Por ejemplo, tengo un amigo que se llama Adolfo Gutiérrez, que Adolfo, a él le debo un doble favor. Adolfo fue mi productor y director en las campañas de Nacional Monte de Piedad, que yo fui voz de Nacional Monte de Piedad durante 5 años. Ah. Y él era el que era el productor, y Adolfo lo conocí por una exalumna que se llama Aline Padilla, que trabaja en el ámbito publicitario. Aline me invitó a castear, me quedé ya éramos un chorro los que casteamos. Me quedé con la marca. Adolfo fue el productor de la marca durante mucho tiempo, y después Adolfo yo lo invité a que cubriera la materia de producción de video y estuvo dando clases aquí un rato. Y el segundo favor que le debo a Adolfo es que cuando salí por primera vez con Julieta, Ujú. fue porque le pedí que me salvara la vida, porque era la boda de Adolfo y yo no tenía con quién ir a la boda. Y yo invité a Julieta un lunes y la boda era el sábado. Y así surgió el Y, amor. as- y así fue, nunca habíamos salido. Nos conocíamos de mucho tiempo, pero nunca habíamos salido. Y así fuimos a su boda y empezamos a salir. Y dijo, me gustó. Y nos casamos al año siguiente, Ajá, no inventes, qué súper rápido. padre. Bueno, No, sí, no, no o fácil. sea, bueno, sí, no es No fácil, fácil. pero Fluyó bien, digamos. ajá, justo, fue más como la conexión, ¿no? Sí. Que tuvo con esa Muy, persona. muy buen entendimiento, muy buen humor, y además, para ella muy importante, nos identificamos en la pista de baile. Ah, justo es lo que le iba a decir, que como le gusta mucho el tema artístico, viene toda su familia y todo eso, ¿cómo era ella en ese sentido, no? Pues fíjate que esa es otra cosa que me ha dado la universidad y que le agradezco mucho, que es el tema de acercarme al ámbito de la música, o no perderlo. Cuando yo era maestro en esas épocas, al principio, tuve un grupo de estudiantes que fue muy vinculado a la parte del teatro y del teatro musical. Y hay un exalumno que se llama Oscar Carapa, que hoy día se dedica a hacer coreografía y producción y dirección. Él venía del INUMIC, y Oscar era un cuate muy talentoso, es un cuate muy, muy talentoso, un estupendo bailarín, un estupendo coreógrafo. Y él había montado obras de teatro, hizo No, no, Nanette, si mal no recuerdo, y muchos de los que eran mis alumnos en esa época estaban en la obra, porque venían del INUMIC y conocían a Oscar de esas épocas, y Oscar trajo su idea de hacer lo que hacía en el INUMIC, que era teatro musical, hacerlo aquí en la Universidad Intercontinental, y Qué se lo padre. supo vender bien a las autoridades, ¿no? Al padre, que en ese momento era el padre Corona, y después y el director ya era Carlos Chávez López, que también era egresado de aquí de comunicación. Él fue mi maestro de relaciones públicas. Y entonces, cuando hace sus obras de teatro, tienen mucho jale con los chavos. Y y a Carlos Chávez, si mal no recuerdo el orden de la historia, lo invita a hablar a la dirección. Y así como el profesor Ontiveros un día nos dijo: oigan, le salió muy padre el evento, ¿por qué no hacen otro? Ujú. Carlos Chávez le dijo: oye, ¿has visto Cats? Ay, qué padre. Ajá, Y entonces, por supuesto que sí. ¿Y sí. por qué no la haces? Ujú.
Entonces, Oscar, en esa época Oscar y yo nos conocíamos así de hola y adiós, no habíamos platicado nunca en realidad y nos volvimos muy buenos amigos. Oscar le dijo, oye, pero es que es una obra muy complicada, es muy costosa, los vestuarios, la Sí, el música, maquillaje, todo. los maquillajes, las pelucas, Ujú. este, eh, toda la escenografía, el espacio, aquí no hay espacio. Y Carlos Chávez, según cuenta la leyenda, le dijo, ¿que no puedes? Y entonces, pues le puso un cohete y dijo, por supuesto que sí. Y entonces fueron a venderle el proyecto al rector y el rector, que amaba el teatro musical, dijo, órale, va. Y entonces hicieron una cosa que nadie se hubiera imaginado. Transformar el auditorio Fray Bartolomé de las Casas, lo transformaron en el escenario de casa. Se rompió la pared de atrás para meter una grúa para que la llanta en donde se subían Gatusalem y Grisabela se levantara hasta el techo. Ujú. O sea, son 3 metros, 4 metros de Sí, altura. sí. Se decoró todo con basura de tamaño más grande para que se mantuviera la relación de los De los personajes, espíritus. exactamente. Se quitaron butacas del frente para correr el escenario algunos metros para que las coreografías se alcanzaran a montar y para hacer algunas trampas para que los personajes se metieran a las trampas y salieran por otro lado. Se pusieron pases de gas. Se hicieron una cantidad de cosas impresionantes. Oscar habló con el traductor de la obra original para que nos ayudara a hacer las cosas. Marcó, se me olvidó, ya falleció, lo siento mucho por no acordarme. Una de nuestras alumnas que estaba ahí en el grupo, su papá trabajaba en PepsiCo y consiguió el patrocinio de Pepsi para que pusieran cosas y consiguieron patrocinios de algunas marcas de coche para que hubiera, por ejemplo, un rótulo de Volkswagen, cosas así en el escenario y poder cubrir parte del financiamiento de todo lo que esto costaba, ¿no? Porque pues, la universidad no podía pagarlo todo. El sonido, poner micrófonos y sonorizar todo eso era algo bastante complicado. Y en esa época, pues estaban todos mis estudiantes haciendo eso, gente que yo quería mucho porque ya habían sido mis alumnos y que conocía sus talentos porque ya los había ido a ver las obras de teatro. Y Oscar necesitaba a alguien que hiciera el gato viejo, el gato Salem. Y yo, aunque era joven, era más viejo que todos ellos. Y entonces Oscar se acercó y me dijo, oye, me dicen, Aline y Calles, que tú también cantas y que has hecho zarzuela y tal. Y yo dije, sí, ¿por qué no vienes? Ajá. Y haces el personaje. Y yo dije, híjole, pero como maestro, hoy está complicado. Ven. Y fui a meterme a la obra de teatro. La verdad es que fue una súper experiencia que me abrió otras puertas a nivel profesional. Porque esto me llevó a que eventualmente hiciera yo teatro profesional. Estuve en el montaje de Vita, actuando, cantando y disque bailando. Y después eso me llevó a conocer a Raúl Carballeda. Perdón, me llevó a conocer a Raúl Carballeda y Raúl me introdujo al mundo del doblaje musical y empecé a trabajar en películas con él. En Mulan hice mi primera participación. Ahí hice un personaje que ya después no salió porque lo cambiaron en el último momento y se chimpó, pero canté en todas las canciones. Y eso me llevó a que posteriormente estuviera en El Príncipe de Egipto y que estuviera en Nightmare Before Christmas. Entonces la verdad es que es este asunto de el juego de las puertas en donde la gente que conocí aquí me fueron abriendo las puertas porque a Evita fui porque Carlos Martínez Vidaurri, que hoy día es el que produce 7 veces Adiós y Waitress, también fue mi alumno, y él estaba en el equipo, era asistente de producción en Evita. Y él me habló un día y me dijo, oye, están buscando a un cantante que pueda cubrir la parte del bajo. ¿Puedes? ¿Quieres? Sí. Mañana tienes audición a las 10 de la mañana. Y se quedó. Y me quedé. Se fui, hice mi audición, canté junto con otras 2 personas, todos, el maestro Jorge Neri, que en paz de, fíjate cómo te digo, ya todos ya murieron. Jorge Neri, que nos hizo la audición, nos dijo, a mí me sirven los tres. Y entonces, el que era el capitán de bailarines, que era el director residente, que se llamaba Joel Negrete, si mal no recuerdo, nos hizo una audición de baile. Y yo dije, pero si era de canto, ¿no? No, no, es que también tienen que poder bailar. Nos puso una coreografía.
Al parecer fui el único que completó la coreografía. Terminó la coreografía, nos dijo, nosotros les hablamos, ¿ok? Cuando iba yo saliendo, me tomó del brazo en la escalera y me dijo, no te vayas, y ya te quedaste, y mañana empiezan los ensayos. O sea, ellos ya tenían meses ensayando. Sí. Y ahí empecé a hacer el teatro musical, y eso me llevó a hacer el doblaje, y mientras tanto yo seguía haciendo mi locución comercial, y así se construye la Qué historia. padre. Sí, qué padre. Bueno, pues pasemos a la siguiente pregunta. La verdad, muy interesante. Me gusta mucho. Mira, no sé qué interesante, pero Sí, justo es eso, más que nada, que haya disfrutado las cosas, ¿no? Y bueno, al egresar, ¿cómo fue el proceso de inserción al mundo laboral? Fíjate que, como te comentaba, yo ya venía de trabajar los 4 años con mi papá en una revista. Pues ya tenía yo contacto con agencias de publicidad, porque una de las cosas que hice fue la parte de promover el espacio de la revista como un espacio para que se pusieran los anuncios. Pero también estuve metido en la parte de la producción de la revista, entonces sabía cómo se producía un impreso, sabía Claro. cómo se Ya traía diseñaba. experiencia. Ya traía yo esa experiencia, y curiosamente, con varios de mis amigos, con varios de ellos, con Roberto Aguilar, em, y Eduardo Díaz Francés, y Adriana de Checo, la de Stereo Week, y Miguel Carballal, eh, lo que hicimos fue, y Manuel Camacho, que era egresado de diseño gráfico de, de aquí de la WIC, montamos un despacho que se llamaba MGA Comunicación. Entonces yo ya venía de trabajar y a los 6 meses de haber terminado la carrera, Sí. dejo la revista de mi papá y me enfoco en MGA Comunicación. Tenemos una oficina en Coyoacán. Después nos quedamos en esa oficina y nos fuimos a una casa de uno de nosotros, porque pues había que bajar gastos. Cuando te va bien es padrísimo, pero cuando te Sí, va mal, los gastos la siguen y hay que súper, salir sí, adelante. claro. Y eso fue lo que pasó. En el camino, volvimos a tener oficinas en la colonia Portales y en el camino surge la invitación para que venga a trabajar aquí a la universidad. Y al año yo ya era un profesor de tiempo completo. Daba 3 grupos de producción audiovisual, que en esa época cada grupo recibía 11 horas de clase, porque eran 2 horas de teoría y 3 subgrupos de 3 horas cada subgrupo de prácticas de laboratorio. Entonces yo me pasaba aquí en la unidad de comunicación trabajando. Y lo que hacía yo con MG Comunicación era ir a ver clientes. ¿Sí? Ir a ver clientes, ir a presentar, ir a prospectar. Me encantaba producir cosas, sobre todo el video y la locución, ¿no? Que esa la seguía haciendo yo por mi lado. Sí, claro. Eh, Eventualmente nos separamos, hubo discrepancias. Yo mantuve mi oficina en MGA Comunicación, en la Portales, pero la verdad es que iba muy poquito tiempo, procuraba ir diario, aunque fuera un rato, pero iba muy poco tiempo porque estaba yo aquí de tiempo completo durante ese proceso de inserción laboral. Cuando me contratan en la universidad para tener el tiempo completo, me dan horas de coordinación. Ok. Y entonces, pues ya era yo un empleado a tiempo completo de la WIC, más lo que hacía yo en MGA Comunicación. Posteriormente, lo que sucedió es que me quedé con lo que yo podía manejar solo, que era la locución. Tenía yo mis clientes de locución, Arturo Hidalgo, que también es egresado de aquí, sigue siendo mi cliente después de 30 años. Eh, entonces me hablaban, me hacían mis llamados, iba yo, grababa en una época en donde todo el mundo grababa en los estudios y nadie grababa en su casa, iba yo a las grabaciones y ya después regresaba aquí a la universidad. Y te digo, y seguía teniendo mi oficina, que tenía algunos clientes con los que venía yo trabajando de muchos años atrás. Por ejemplo, el Tecnológico Monterrey, el Lago de Guadalupe, el área de posgrados y educación continua eran clientes míos. Con ellos trabajaba sobre todo diseño gráfico e impresos. Yo traía mucha experiencia por la parte de los impresos, por el tema de las revistas. Tenía una división de Ideal Estándar que se llama Train, que se dedica a los aires acondicionados. Ellos eran mis clientes también de mucho tiempo y yo trabajaba con ellos doblaje
y subtitulaje de todo el material de ventas y de capacitación para le llaman sales engineers, ¿no? Los ingenieros que se dedican a hacer las ventas. Ujú, Entonces, eran mis clientes y ya sabía yo que cada tanto tenían una carga fuerte de trabajo y seguía yo manteniendo eso. ujú, Eventualmente, sigo creciendo yo aquí en la Universidad Intercontinental y me hago cargo de la parte de marketing de la universidad, de relaciones públicas, exalumnos de toda la universidad. Pero por discrepancias, salgo en el 2000, en enero de 2009, me voy de la universidad, daba clases en otra universidad, Tech Milenio, pero llevaba yo un proceso a la par en Banamex. Y entré a trabajar a Banamex, 2010. En mm. 2010 entré a trabajar a Banamex. Hace 15 años. Ya, qué viejito. Bueno, tú no, yo sí. En 2010 entro a trabajar a Banamex, ahí en gerencias de producto. Posteriormente me muevo a branding institucional. Eh, Tenía dos misiones y uno era atender todo lo que los directores de nivel Ujú, alto necesitaran del área de marketing y publicidad y las campañas institucionales, las umbrella, ¿no? En donde no hablan los productos, no habla la tarjeta de crédito, no habla la chequera, ni el crédito hipotecario, habla Banamex. ujú, Esas me tocaba a mí atenderlas junto con mis jefes. Y, ¿cómo se llama? Y toda la parte de ser el custodio de la marca Banamex. O sea, Banamex venía migrando a la marca Citi, aunque ya tenía años de ser Citi, había habido una resistencia por parte de la gente que originalmente era de Banamex y se había manejado esto como muy Montessori, ¿no? Cada quien ponía la marca en donde quería, ujú, pero con Iraísmo ya y con Arlene Holden, que eran mis dos jefas, les habían hecho el encargo muy puntual de lograr que fuera una sola marca la que hablara, ¿no? Y lograr implementar el esquema de branding que venía de Citi, que era el Blue Wave, ¿no? Un azul degradado que tenía una fórmula muy específica. Eventualmente me tocó a mí generar el concepto junto con, digo, no a mí, sino a toda la gente del área, el concepto de Citi Banamex, ujú. ¿no? Porque decíamos, ¿cómo va a ser Banamex y Citi o Citi Banamex y nuestra roseta dónde va a ir? ¿Va a ir como puntito? ¿Va a ir al final? ¿Va a ir al principio? ¿Va a llevar el paraguas de Citi o no lo va a llevar? Entonces hicieron muchas Sí, pruebas. De todo. hecho, hubo dos logotipos que se habían autorizado. Uno que se fue a un viaje, el director general se fue a Nueva York a una reunión, se llevó una marca, supuestamente ya era la autorizada y como al lunes siguiente nos dijeron que siempre no. Cambio, ¿no? Nuevamente. Ah, ok. Ujú. Bueno, mira, bueno, ahorita lo cortamos. Nada más, yo creo que una última pregunta, nada más que le digas qué Sí, son sí, las le quiero lecciones decir. y ya. Perdón, ya ves, te dije que en 27 minutos. Ya es mi hora de clase. No, y bueno, y mis alumnos, perdón, alumnos. Bueno, bueno, la verdad ha sido muy interesante escuchar toda su trayectoria, las experiencias que ha vivido, el cómo, bueno, ya traía la experiencia desde antes, pero ya cómo empezó a trabajar por su parte, ya no en la revista de su papá. Pero por último, ¿qué consejo, pues, le daría, pues, justamente a los estudiantes que están actualmente en la carrera de comunicación aquí en la Universidad Intercontinental? Mira, yo creo que voy a tratar de ser breve, no me sale. Son varios consejos. Uno, involúcrate con tu carrera Ujú, e involúcrate con tu universidad. ¿A qué me refiero? Por lo menos a mí eso me funciona. Es enamórate de lo que estás estudiando, entusiásmate por lo que estás estudiando. Yo sé que hoy día todo lo puedes conocer vía YouTube. Hay manuales de todo en YouTube, hasta para hacer una bomba. Eh, Entonces, todo lo puedes conocer ahí, pero hay que aprovechar la experiencia de los maestros, el entorno, la posibilidad de construir en conjunto, la idea de sentirte orgulloso de donde vienes y de si sabes que hay una cosa que está padre, pues darla a conocer. Y si hay una cosa que crees que se puede mejorar, pues tratar de hacerlo. No nada más claro. decir, ah, es que ese cable está haciendo tierra, ¿no? Y no se oye bien. Ok, ¿qué hacemos para mejorar?
Y si hay un proyecto que te llame la atención y que te pueda enamorar como estudiante, échalo a andar. Yo, cuando entré aquí en el 86, el día previo a entrar dije, yo no voy a meterme en temas. Voy a llevar mis 4 años de universidad de la manera más simple, voy a disfrutar las fiestas y voy a aprender en las clases. Mm, todo lo Y contrario. aprendí en las clases, disfruté de las fiestas porque además iba yo a todas. O sea, de todos los que entraban y hacían fiestas, como yo estaba de mitotero, me invitaban a las fiestas los de primer semestre, pero también iba a los del último año. Entonces me llevaba bien con todo el mundo. A mí me gusta, y es parte de mi personalidad, llevarme bien con la gente. Y la otra es enamorarse bueno, lo que te decía, enamorarte del proyecto de la universidad. ¿Qué quiero que suceda? Este año, en septiembre, es la Semana de la Comunicación, si mal no recuerdo. Ujú. Estamos ya a nada. Ok, ¿cómo voy a estar involucrado en eso? ¿Qué voy a hacer que me sienta yo sumamente orgulloso y que pueda abrirle la puerta a un proyecto más grande? ¿Qué voy a hacer que eso pueda ponerlo como mi antecedente y que cuando salga de aquí les diga, oye, no he trabajado, pero hice esto para la universidad? Y que te digan, wow, oye, qué increíble, está padrísimo. O sea, de aquí han salido proyectos que son muy interesantes, ya ha salido gente que es muy talentosa y que está muy bien posicionada en distintos ámbitos, en el periodismo, en la producción. Hay productores en línea. Luis Vizcaíno es productor en línea y ha hecho series y ha hecho películas. Su hermana Michelle Vizcaíno también ha estado metida en eso. César Cortés es, ¿cómo se llama? Está tratando de dar el brinco a ser director de cámaras. Silvia Tort es directora y realizadora de telenovelas y ha hecho películas. Todos son egresados de la escuela. Y te podría dar una lista enorme pero es gente que se enamoró de lo que están haciendo. Ayer justamente felicité a una exalumna que le acaban de nombrar directora de comunicación y publicidad de una automotriz, Katia Muñoz. No voy a decir la automotriz porque no quiero quemarla. Ujú. Porque no voy a decir que diga yo la Sí, marca sí, que es la sí, sí. competencia, pero ayer justamente le dieron el nombramiento. Y hay otra exalumna que es Lorena, que es también directora general de publicidad de otra marca de coche. O sea, son chicas en puestos que antes eran chicos los que estaban trabajando. Y es gente muy entusiasta en lo que hace y muy comprometida y hacen otras cosas. Entonces yo digo eso, entusiásmate, enamórate. Ujú. Y eso yo creo que te va a dar más. Pues la verdad, qué bonito, ¿no? Y pues muchísimas gracias por compartirnos sus experiencias aquí dentro de la Universidad Intercontinental. Agradecemos a todos los que vieron esta entrevista. Y pues otra vez estamos con el licenciado Rodolfo Serralde, egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación, Así es. aquí en la Universidad Intercontinental. Mi nombre es Montserrat Casarín Torres y esto es Wikimedia. Adiós. Adiós.